Ahora. Listo. ¿Listo? Vamos. Inclinamos los rostros, hermanos, y hacemos una oración. Venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, infinitamente gracias, por poder estar aquí con los hermanos congregados, por poder participar de estos estudios, todos los que estamos conectados y los que no. También bendite a todo tu pueblo, a todos tus hijos, a este ministerio, al Cuarto Ángel. Ayuda a todos los hermanitos que puedan ir a Girona ahora para el 20 de marzo, 22 y 23. Ayúdanos, Padre, a todos los hermanitos que estamos aquí, al hermanito Chedey también, que se pueda sacar el billete de avión más barato, a todos los que están pasando dificultades, sánalos, cúralos, protégelos, cuídalos. Porque vienen tiempos muy difíciles, Padre. Tenemos que apretar mucho y ponernos todos las pilas y todos a tope contigo, Padre, tú y nosotros detrás. Y tener ese amor fraternal, esa unión, estar todos unidos. Gracias, Padre, por poder ser partícipes de esta iglesia cristiana, el ministerio Cuarto Ángel, bendite al tercer Elías, protégelos a todos, porque tienen ataques muy duros, igual que todos, porque el enemigo va buscando presas a quien devorar, como león rugiente, y tenemos que estar muy, muy despiertos todos, muy unidos. Y te lo pedimos todo en el bendito santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar. El castigo de los impíos. Yo voy a leer el primero y vamos a ir todos participando. Castigo de los impíos, el resultado del pecado, ¿no? Introducción. Existe un sentimiento innato de justicia en el ser humano. Si leemos un libro donde se releva la vida de un mal sujeto y a la vez la de un hombre de bien, nos indignamos si el libro termina presentando la felicidad del primero y la desgracia del segundo, ¿no? Siempre pasa esas cosas, ¿no? Siendo Dios un juez justo, igualmente es imposible que permita un mismo final para buenos y malos. El castigo de los impíos va a ser lo que Dios justo, no puede ser lo mismo para buenos que para los malos, ¿no? Resultado del pecado. Yo leo el primero y después llamamos. ¿Qué se vio obligado a hacer Dios con Satanás cuando se rebeló? Hola, buenas tardes a Aristis también, Villanueva. Que Dios te acabamos de empezar, hermanito. Vamos a Ezequiel. ¿Qué se vio obligado a hacer Dios con Satanás cuando se rebeló? Ezequiel 28, 17. ¿Qué nos dice? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo de los reyes y te pondré para vivir en ti. Vamos al comentario. A ver qué nos dice. Lo va a leer Aurora, Ezequiel 27, 28 y 17. La obra corrupta de Satanás. Hay una gran rebelión en el universo terrenal. No hay un gran caudillo de esa rebelión. No, ¿es acaso Satanás la vida y el alma de todas las variedades de rebelión que él mismo ha instigado? ¿No es el primer gran apóstata que se apartó de Dios? Existe una rebelión. Lucifer renunció a su lealtad y está en guerra contra el gobierno divino. Se le ha confiado a Cristo el sofocar la rebelión. Él hace de este mundo su campo de batalla. Está a la cabeza de la familia humana, reviste su divinidad con humanidad y recorre el terreno donde cayó Adán y soporta todos los ataques de las tentaciones de Satanás. Pero no se rinde en un solo detalle. La salvación de un mundo está en juego. Él resistió al supremo engañador. Tuvo que vencer como hombre en lugar del hombre. Y el hombre de la misma manera debe vencer mediante un escrito está. Las propias palabras de Cristo, dichas bajo la apariencia de la humanidad, serían juzgadas erróneamente, torcidas, falsificadas. Pero sus propias palabras pronunciadas como el divino Hijo de Dios no podían ser falsificadas. En el último gran día será cuando cada uno recibirá de acuerdo con sus obras. Será la condenación final y eterna del diablo, de todos sus simpatizantes y de todos los que han estado sometidos a él y se han identificado con él. ¿Tendrá alguna razón para su rebelión?
Cuando el juez de todo el mundo le interrogue, ¿por qué has hecho así? ¿Qué razón podrá presentar? ¿Qué causa podrá alegar? Tened en cuenta que cada lengua está silenciosa. Cada boca que ha estado tan dispuesta para hablarle mal, tan lista para acusar, tan lista para pronunciar palabras de recriminación y falsedad, está callada. Y todo el mundo de rebelión está sin habla delante de Dios. Sus lenguas están pegadas a su paladar. Se puede especificar el lugar donde entró y comenzó el pecado. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Todo esto era dádiva de Dios. No se podía acusar a Dios por esto, de haber hecho el querubín cubridor bello, noble y bueno, a causa de la multitud de tus contrataciones, por la amplitud de tu comercio. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Inmoralidad de tu comercio. Profanaste tu santuario, contratación, es símbolo de una administración corrupta. Señala la introducción del provecho propio en las prácticas espirituales. Nada es aceptable delante de Dios en el servicio espiritual, con excepción de los propósitos y las obras que son para el universo. Hacer el bien a otros redundará para la gloria de Dios. Los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo. El imperio terrenal y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de estos principios de corrupción. Satanás engaña y corrompe a todo el mundo desde el principio hasta el fin, poniendo en práctica esos principios. Él continúa con su mismo plan de acción, comenzando originalmente en el universo celestial, e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompió el mundo en los días de Noé. Así es, así. Hay una gran batalla en el universo, ¿no? La obra corrupta de Satanás. Hay una gran rebelión en el universo terrenal. No hay un gran caudillo de esa rebelión. Satanás es el gran caudillo de esa rebelión. Y todo lo que ello conlleva, ¿no? Hola, Aristides. ¿Qué estamos haciendo? Ramón, adelante. Sí, bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Mi comentario era en torno a que sabemos que él es el padre de la mentira, del engaño. Y bueno, precisamente en estos días y en estas fechas tradicional alrededor del mundo de carnavales, estamos viendo otro de los eslabones de esa cadena grandiosísima con la cual el enemigo nos atrapa a todos, porque a mí también me ha tenido atrapado, y como sé que a mucha gente, y aún hay cosas que en mí tengo que limpiar, obviamente. Vemos que realmente la astucia y la pillería del enemigo es mayúscula, ¿no? Es enorme. O sea, yo incluso, precisamente hoy salí a caminar un poco y bueno, he visto padres con sus niños, bueno, me imagino, ¿no? Que eran padres con sus niños, igual serían tíos, bueno, que iban disfrazados y con unos disfraces que realmente, pues, yo de hecho he hablado con alguno y le he pedido primero a Dios, ¿no? Que me prepare y que me dé palabras de amor y que la persona me atienda, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues todo ha ido conforme a su voluntad. Y la verdad, ha habido padres que me han escuchado, otros, bueno, como que se reían, ¿no? Y bueno, al final no he insistido porque veía que les sentaba o les caía a gracia, ¿no? Lamentablemente. Pero ver niños y niñas disfrazados de brujas, de demonios, o sea,
Sí, la gente no sabe la maldad en la que hemos caído, y llevamos siglos. Y la gente lo ve hoy en día como un juego. O sea, es triste, a mí me produce pena ver esos niños, esas niñas, que ya, claro, ya nacen, ya crecen así, con esa mentalidad que los propios padres les han inculcado. O sea, la astucia, la maldad, el padre de la mentira, como aparentemente, de una manera muy inocentemente, nos atrapa, ¿no? Nos inculca su filosofía, sus doctrinas de engaño, de maldad, porque sabemos lo que hay detrás, sabemos que hay detrás de esas doctrinas, hay la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que aparentemente no son tan malas, pero no son malas, son malísimas, y la gente no lo ve. En fin, ese era mi comentario, ¿no? Que Dios nos bendiga y nos guíe y nos guarde a todos, para la gloria de su nombre. Amén. Es que, como tú dices, no es que existe, no luchamos contra personas ni contra nada, luchamos contra principados, ángeles caídos, contra demonios, Es que existe una rebelión. Lucifer renunció a su lealtad y está en guerra contra el gobierno divino, está en guerra contra Dios y contra los hijos de Dios y contra todo lo que se mueve, que todo lo que sea de Dios. Adelante, David, es una lucha brutal. Sabe que le queda poco tiempo. Adelante, hermano. No, pues mis hermanos, pues más que siempre hemos como repasado mucho este tema de la historia y quizás para muchos esto ya está muy claro, pero es ver quizás ese mismo espíritu que llevó a este ángel a rebelarse y bajo sus conceptos de tantas contrataciones, de orgullo, de envidias, de codiciar. Y desafortunadamente, pues por todo lo que hoy estamos viviendo, que sigue esa misma semilla y ese mismo espíritu, lo que quizás está haciendo esa gran división. Yo pienso que por más que muchas veces nosotros tratemos de aparentar y guardarnos ciertas cosas, llegará el momento en que sí o sí eso tiene que salir a flote. Y pues lo estamos viendo quizás con todo esto que ha venido pasando durante el ministerio. Yo me quedo, no sé, con los ejemplos que podemos ver actualmente. Yo en lo personal estuve viendo lo de la apostasía alfa, todo esto que presentó el ministerio, la sentencia contra la iglesia que creo que se presentaron en las conferencias en París, y pues mostraban ese hilo como tal de lo que era este doctor Kellogg, pero a través de todas estas citas que se vienen mostrando en los coloquios, pues realmente uno queda muy, muy impresionado al ver quizás las cualidades, la inteligencia, las facultades que tenía este hombre hasta llegar al punto en que el propio ángel diga, este es mi médico, y llegar que precisamente por ese mismo tema de orgullo, de influencia en cuanto a conocimiento, de que marcamos la diferencia como tal, y eso nos pone quizás en una posición donde sentimos y creemos que tenemos la última palabra. Entonces es tan desafortunado que muchas veces el conocimiento alejado de la verdad nos lleva precisamente a apostatar y a tener ese espíritu de rebelión como lo estamos leyendo. Solo eso, mi hermano. Claro, así es. Por eso vamos ahora a leer Apocalipsis, que también está ahora mismo en el punto 1, 12, 7, 9, ¿no? Que nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y salió ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del diablo y Satanás. Fue a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tuvo que quitarle el derecho a la pureza celestial y ser arrojado del cielo. Por lo tanto, ya no tuvo lugar en él. Pues el comentario de Elena White nos dice lo mismo que Pablo. Ya hemos comentado mucho este tema. Ese comentario es largo. La influencia de una mente sobre otra, ¿no? Es siempre basa lo mismo. Satanás se niega a obedecer a Cristo. La rebelión transferida a este mundo, ¿no? Está todo en este mundo. Y sabemos que tenemos que, como dice, todo se ha presentado muy bien en el ministerio, hay que ponernos bien. Y cuando Satanás, aquí pone, cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo. Y fue expulsado, ¿no? Todos lo sabemos contra quién luchamos. No menospreciemos el poder del enemigo, que sabemos todos que con un escrito está, es la victoria. Si alguien quiere comentar algo más, si no, vamos al punto número 2. ¿Quién quiere leerlo? ¿José? Leo. Adelante. ¿Qué perdieron Adán y Eva por su transgresión? Génesis 3, 23 y 24. Lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdieron el derecho de habitar su feliz morada en el Edén. Amén. Perdieron el derecho de habitar su... Ese comentario es pequeñito. Comentario. Aquí simplemente hacer un apunte, ¿no? Porque, bueno, el Señor ya lo avisó, ¿no? En Génesis 2:17, claramente, ¿no? Cuando les dijo, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, ¿no? Morirán. Vamos, clarísimo, ¿no? También Sí. vamos. Una duda. Así. Nada, y aquí nos dice, no hay espadas delante de nuestro árbol de la vida. Escrito está, es el evangelio que debemos predicar. Y una espada flaminguera está colocada delante de ese árbol de la vida. Todos los que quieran pueden participar de él. No hay poder que pueda prohibir a ninguna alma que tome del fruto de ese árbol de la vida. Todos pueden comer y vivir para siempre. Carta del 20 de 1900. Es el comentario de Elena White de ese versículo. El punto 3, el hermanito Chedey mismo, quiera leer. Venga. Ahí sí que hay ¿Qué otros resultados trajo la transgresión de Adán? Romanos 5, 12 y del 18 al 19. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán transmitió a sus descendientes su naturaleza pecaminosa e introdujo la muerte en el planeta. Por desgracia. Si quieres leer el comentario de la emisión, está muy bonito. Es un poquito largo, pero es bueno, ¿no? Que nos dice fortaleza al cooperar con Dios. El apóstol contrasta la eso. Pues lo leo, dice. Sí, si lo tienes, adelante, sí. No, De lo Mateo tengo. 5, 12, 19. Lo tengo que mirar. Vale, ¿Eh? vale, adelante. Romanos 5, 12, 18, 18 y 19. 12 al 19 pone. Ah, está en Fortaleza. Sí, están todos juntos. Dice, fortaleza al cooperar con Dios. Vale. Ya estoy abriendo. Romanos, ¿es de Elena de Guay o de los teólogos? Esa es de la misión. Esa es de la misión de la Si queréis lo tengo yo. Vale, pues adelante. Venga. Y el apóstol contrasta la desobediencia de Adán y la plena y completa obediencia de Cristo. Pensad en lo que la obediencia de Cristo significa para nosotros. Significa que con la fortaleza de Él, nosotros también podemos obedecer. Cristo fue un ser humano. Sirvió a su Padre Celestial con toda la fortaleza de su naturaleza humana. Tiene una naturaleza doble. Es al mismo tiempo humana y divina. Es tanto Dios como hombre. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás.
Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y misericordia del amor redentor? ¿Sigo, Ricardo? Hay bastante más. El segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores, resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. El hombre en una condición ventajosa con Dios. Los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. Pero Cristo está en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre de una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca donde mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, ¿no? Eso es la victoria, ¿no? La victoria es esta, no hay otra clase de victoria. Comentar algo. Adelante, Fran, te toca a ti el otro, el punto 4. Vale. El 4. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, es decir, morimos porque llevamos el gen del pecado de Adán y Eva dentro de nosotros. Quería resaltar de antes que realmente lo que toda esta controversia entre Cristo y Satanás es un problema, es un proceso legal. Y Satanás, al desobedecer voluntariamente, perdió el derecho. Nosotros, para tener la aprobación de Dios, tenemos que obedecer y ganar el derecho. En la obediencia se gana el derecho. Es importante verlo así porque realmente cuando más lees la Biblia es así, ¿no? No es capricho, no es azar, es cuestión de tener un derecho que Dios da y lo pierdes o lo ganas, ¿no? Eso es un matiz que quiero decir. Con la muerte, este tema es de la muerte de los impíos, pues los impíos han perdido el derecho que ganó Cristo cuando ganó cuando ganó el primer Adán, nos volvió a dar el derecho, pero implica la obediencia y los impíos, como dice el estudio, terminarán muertos con Satanás porque no tienen el derecho voluntariamente. O sea, el derecho implica la obediencia. Es como que es gratuito, pero hay que hacer algo, ¿no? Es un poco siempre ese tema. Doble. Este versículo tiene 6:23, tiene comentario de Elena White aquí, es cortito, ¿no? ¿Quieres leerlo? ¿Quién lo leo? Sí, lo tengo también, Sí. a ver. El 6:23. Se oyó una voz en el cielo. La transgresión puso a todo el mundo en riesgo, bajo la sentencia de muerte. Pero en el cielo se oyó una voz que decía: he encontrado un rescate. Interesante. Rescate es Cristo. Eneco levantaba la mano, quería comentar algo. Eneco, adelante. No, sobre lo que está diciendo Frank, que realmente pues ese derecho se puede recuperar, ¿no? Por los méritos de Cristo. Todos tenemos esa oportunidad de que se nos brinde el derecho a comer otra vez del árbol de la vida y recuperar esa posición inicial. Pero claro, la cuestión es si la gente quiere, ¿no? Porque la gente se piensa que Dios es como una especie de tirano selectivo que solo escoge a unos pocos que le obedecen ciegamente y tienen que tenerlos adorándole todo el día o no sé qué es lo que deben de pensar, pero algo similar. Pero claro, luego la gente cuando les dices que no, es que esto se trata de que es para todos. Pero la cuestión es, ¿tú quieres realmente seguir un camino fielmente hacia el bien? ¿Tú quieres realmente hacer los sacrificios necesarios para cambiar tu vida y ir en pos del bien? Claro, luego la gente dice, ya, pero es que ¿quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer?
como a veces hemos escuchado, ¿no? Pero yo no necesito nadie me diga ninguna ley de lo que me diga lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y ahí está la autosuficiencia del ser humano que nos cuesta muchísimo, porque realmente el plan de ensuciar tanto la imagen de Dios ha sido tan magistral que en estos tiempos hay muy poca gente que se quiere acercar a realmente conocerle. Y es una tarea realmente de presentarles a los demás una imagen del Salvador limpia, porque hay mucha basura puesta encima del nombre de Cristo. Pero bueno, todos esperamos, Dios sabrá lo que tiene que hacer, tiene como todos sabemos, algo tiene que pasar cuando Dios quiera, pronto esperemos para que la gente despierte de verdad, ¿no? Porque es lo que, como tú dices, ¿no? No se entregan a Dios, no quieren cambiar, no conocen, no, es como tú dices, no quieren, no, ven pero no, dejan de estar, eso no puede pasar, no quieren escuchar la verdad. Pero bueno, nosotros haremos todo lo que Dios quiera y seguiremos en la batalla hasta el final, si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Y lo pones, castigo final de 5. Adelante, Fran. Sí, aquí realmente lo que ha dicho Eneco, a mí la mayor preocupación siempre es cómo presentarle a la gente el evangelio atractivo, para que le atraiga y le seduzca, o a Cristo, ¿no? Eso es lo que más es complicado, pero claro, cuando te pones a ver que es el Espíritu Santo el único que puede convencer, porque le puedes presentar argumentos lógicos, estamos en tiempo de juicio, el juicio implica una ley, como ha dicho aquí, realmente ¿cómo le explica a la gente que el mundo está en riesgo bajo sentencia de muerte? Eso es una realidad, pero ¿cómo haces que la gente lo entienda? Realmente es que no podemos, porque a mucha gente le hablas con toda la lógica, pero hay algo que impide su entendimiento, algo que lo bloquea, ¿no? Un inhibidor. Y entonces es la única esperanza es con el Espíritu Santo. Es como dice, vosotros decir la verdad y dejar a Dios las consecuencias. Pero es el tema que a mí más me preocupa, ¿no? Cómo entrar a las personas y hacerles ver que están bajo sentencia de muerte. Y pueden acceder a la vida eterna y al derecho inmortal, pero son temas tan grandes a veces y tan abarcantes que aún a nosotros es que nos cuesta entenderlo con las máximas capacidades que tenemos. Pero bueno, hay que hacer el intento y hay que pedirle sabiduría a Dios, sí. Sí, eso, hermano. Hoy se lo estaba diciendo yo al chico que hablaba conmigo, a Lucas, eso del juicio. Digo, estábamos en el juicio de los vivos, se lo estaba explicando así un poco. Digo, el juicio de los vivos empezó en 2001 y explicándoselo todo, pero bueno, hay que cambiar, Ricardo, él quiere cambiar, pero no. Es muy difícil, es que el Espíritu Santo tiene que entrar en ellos para que cambien, mucho. Adelante. Hola, Manolo. Soy Silvia. Yo creo que hay una cosa fundamental y que yo he leído en Ellen White, es que a cada persona hay que encontrarlo donde se encuentra. Hay que ir a buscarlo donde él está, ¿no? Porque claro, si estás delante de una persona que es adventista, pues entras de una manera. Si entras con una persona que es católica, entras de otra. Si es un ateo, tendrás que entrar de otra, ¿no? Yo creo que también el hecho de que es verdad que el que mueve los hilos al final es el Espíritu Santo, pero nosotros como agentes humanos sí que tenemos la capacidad de acercarnos al ser humano donde se encuentra cada uno. Es un poco el observar, primero conocer a la persona a la que te vas a acercar, saber hasta qué punto está para abrir la puerta, ¿no? Dios dijo, yo estoy a las puertas y llamaré. Si me abrís, entraré a cenar, pero es condicional, no voy a romper esa puerta, no voy a entrar a la fuerza en esa puerta. Y muchas veces yo creo que la ansiedad que vivimos los cristianos es como que queremos romper esa puerta y queremos dar ese mensaje de salvación. Pero claro, hay veces que eso genera un efecto contrario, es el efecto de que la persona está corriendo, de que la persona se sienta agredida por nuestra información. Entonces yo creo que también es un poco de escuchar a la otra persona donde está, ¿no? Yo el otro día estaba en la consulta y en una camilla, en una sala tenía una católica y en la otra sala tenía una atea. Acabé hablando con las dos, pero la manera de entrar a una y a otra eran cosas totalmente diferentes. Con una estuve hablando sobre el bautismo, ella me preguntaba qué pensaba desde mi punto de vista sobre el bautismo de los católicos. Me hablaba del purgatorio, del infierno. La otra me estaba hablando de la naturaleza, del cuerpo humano, de la biología. Entonces tenemos que ser como versátiles a la hora de poder dar ese mensaje.
Porque claro, hablarle a cualquiera del juicio de los vivos es que nadie entiende qué es eso. En el mundo común, la gente no sabe qué es eso del juicio de los vivos, no tienen ni idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Indiscutiblemente tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero nosotros como agentes humanos tenemos esa sabiduría que nos la da el Espíritu de poder acercarnos a los otros hermanos, pues, o a esas personas que están todavía guardadas y que están dormidas, pues desde el lugar donde se encuentran. Y la hermana Lenguay habla mucho de esto. Nada más. Así es, hermanita, así es. Pero bueno, yo que compañera, ya lo llevo 2 o 3 meses, ya le he hablado de las profecías, le he hablado de todo, del rey del norte, el rey del sur. Su padre era evangélico, llevan al culto, dice su padre ha cambiado mucho, es el camionero, el padre de los 2 hijos, entonces, pues poco a poco le voy diciendo que si lo cogen o no lo cogen, ya has trabajado el Espíritu Santo, pero que no puedan decirte tampoco que tú lo sabías y no me lo dijiste. Y estamos como tú dices, somos piedras vivas, tenemos que dar el mensaje y tenemos que Dios haga el resto. Yo le he orado mucho por ello y también se lo he dicho, que os tengo en la libertad de oración, oramos por vosotros y Dios, si queréis, ahí está la puerta, como he dicho, está llamando a la puerta a cada uno. Si le abren, cenarán con él. Eso ya es trabajo del Espíritu Santo y de ellos si quieren cambiar. Pero nosotros, nuestra misión es de la mejor manera posible, a cada uno tiene su manera, ¿no? Como tú has dicho, un ateo, un católico, cada uno es diferente. Adelante, hermano José, después el hermano David. José, el micro, que no te se escucha. Abre el micro. Ahora, perdón. Con relación a lo que decía la hermanita Silvia, ¿no? Yo muchas veces, la mayoría de ocasiones, ¿no? A la hora de dar el mensaje, como que muchas veces no sabes por dónde tirar, porque hay esa línea tan fina, ¿no? Que estás como en Cristo totalmente, pero a la vez estás como dándole fuerza de manera inconsciente a Satanás, ¿no? Entonces, claro, estás intentando dar el mensaje y de manera inconsciente, vuelvo a repetir, estás metiendo también un poco el cazo ahí, ¿no? Pues bueno, con las cosas del mundo, ¿no? Entonces, como que al final me crea ahí una frustración tremenda, ¿no? Y quizás en el sentido ese, ¿no? Mira, hay aquí una que he sacado de internet, ¿no? De alguien que lo escribió, ¿no? Que te habla de Satanás será atado por el poder de Dios, pero será también atado por la determinación que tendrá el pueblo de Dios de no escucharlo ni dejarse gobernar por él, ¿no? Entonces es lo que a mí hay veces que me sucede, ¿no? Porque aquí evidentemente estoy solo, estoy sin hermanitos, ¿no? Y cuando salgo, pues me rodeo del mundo, ¿no? Hablas con uno, con otro, inconscientemente acabas entrando, ¿no? De alguna manera en las redes de Satanás, ¿no? Y eres consciente de ello luego después, ¿no? Pero en ese momento estás dando el mensaje y quizás no lo estás dando de una manera totalmente clara, pues por lo que estoy comentando, ¿no? Porque tienes un pie dentro de las garras de Satanás. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo, que sales al mundo, estás en el mundo y hablas como el mundo y te comportas como el mundo. Y para dar el mensaje, pues ahí te cuesta, es difícil, ¿no? Porque si estás solo ahí es difícil. Claro, es que es una línea mucha fina, que crees que lo estás haciendo bien, pero a la misma vez, pues eso, te estás dejando pues un poco embaucar, ¿no? Por Satanás, que es lo que hablaba aquí, ¿no? La determinación esa que hay que tener de, bueno, pues ni de escuchar ni dejarse gobernar por él, ¿no? Pero claro, es como que hay que estar pendiente constantemente, ¿no? Claro, como en constante. Esto sí, esto hay que estar pendiente y siempre ahí mostrando que tú eres carácter y eres la piedra angular, no, eres Cristo, tenemos que ser como es. Yo lo que estaba comentando, ¿no? El chaval, nosotros cuando yo empecé con la cuadrilla de los que iba yo éramos 8 o 9 españoles, están todos de baja. Ahora voy con una cuadrilla que me ha acoplado, solo ahí queda uno español y los demás me son todos, yo no tengo raza ni tengo manía ni nada, pero se han juntado los que iban, que son
los moritos y se han juntado, y ahora voy con la cuadrilla de moritos. Son 8 moritos y yo, y el otro, el hijo de Lucas, del camionero, que me llamó, dice, Ricardo, si vas tú, voy yo. Los demás han quedado todos de baja. Yo se lo contaba al otro, al joven, y ves, todos los que comían cerdo y todos los que tal, yo les avisaba, no comáis cerdo, no esto. Y ahora están todos de baja. Y yo creo que han terminado ya la campaña. Y yo les decía, iban cayendo uno a uno. Primero uno, después el otro, tal. Que si esto, que si el otro, la espalda, el otro tal. Y me he quedado solo. De los que me contrataron, que con mi coche iban 4, ya no va ninguno de esos 3. Y del otro coche que iba, han caído también todos debajo. Y digo, esto es increíble, ¿no? Pero Dios trabaja, sí. Pero por lo menos ya saben el mensaje. Adelante, hermano David. Son cosas que Dios mueve. No, quizás mi comentario va muy por lo que estaba nombrando la hermana Silvia. Nosotros como tal, a través de este ministerio, nos damos cuenta quizás esa gran variedad de preparación que podríamos tener, pues contando el hecho pues de que quizás no todos tengamos los mismos talentos en cuanto a expresarnos, en cuanto a retener, en cuanto a entender y procesar cierta información, pero como tal es una herramienta que siempre hemos tenido durante el ministerio. Y hoy quizás pues el mundo, sin relacionar mucho con el tema de esto, el conocimiento en cuanto a la Biblia, el mundo hoy está consternado porque sabe que a este mundo algo le está pasando. Entonces tendríamos que ver quizás el ejemplo de lo que pasa con el apóstol Pablo, de que muchas veces en cuanto a esa misma estrategia de cómo dar el evangelio, y que cuando se trataba como poner al nivel en cuanto al conocimiento de lo que iba pasando, pues no tenía los mismos resultados que cuando iba directamente a exponer como con la sencillez de lo que era Cristo. Pero muchas veces pienso que muchas veces es el tema más como de preparación, hoy quizás no hay excusa, cuando muchas veces nosotros empezamos a ir a las conferencias 2013, 2014 del ministerio, nos damos cuenta que hay conceptos ahí que ya olvidamos. Entonces es como tener muchas cositas claras porque no sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. Y estar refrescando esos conceptos va supremamente importante. Pero más allá del conocimiento viene también algo que es muy importante, que es el tema del tacto. De muchas veces no ponernos como en esa posición y saber entrar y no pasar por encima de lo que esa persona cree, que es algo que quizás muchas personas fallan en el momento de dar el evangelio. Hoy hay muchas personas que no quieren escuchar de esto porque directamente entraron a atacarlos y a juzgarlo, y eso causó mucho daño. Entonces yo pienso que este ministerio como tal, apoyado en la Biblia, espíritu de profecía que no tienen las demás denominaciones, está apoyado en la historia, es un ministerio que está supremamente actual. Si quieres hablar de astronomía, si quieres ver de arqueología, si quieres ver de profecía en cuanto a historia, o sea, es un marco supremamente completo que va mucho en el compromiso de que cada uno se ponga la camiseta y decir, hey, Cristo murió por todos y cada persona vale. Entonces, por lo tanto, una preparación, porque muchas veces nos quedamos quizás con un concepto muy básico y listo, quizás con ese concepto básico a una persona sirve para que acepte al evangelio, pero otra persona necesita mucho más argumentos, y el hecho de que no se los pueda dar, también hay una responsabilidad en mí de ir a buscar, de ir a aprender. Pero pues yo pienso que esto ya es como muy individual y muy personal, pero más que todo como resaltar el tema del tacto también. Sí. Hay que tener mucho de todo, pero bueno, es lo que en el poco tiempo que nos queda hay que prepararnos bien y orar mucho, ¿no? Antes de nada también la oración, ¿no? El hermanito Eneco, Silvia, adelante. Sí, me ha hecho gracia que dijeras que estás trabajando ahora con árabes y cómo es con ellos para dar el mensaje, porque claro, con el mundo musulmán es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo haces para poder llegar ahí? Primero empecé con ellos, porque ellos han empezado hace 2 semanas, ¿no? Había un colombiano y un boliviano, pero ellos no, como no son de esa. El otro me decía que la fecha no se puede saber, la fecha, porque le veo un día la camiseta, pero aparte a los españoles ya les había dicho, les había dado el librito de arqueología, y al de Josep, el primero que hizo, el de estudios de preparación sí, el primero, y después el segundo también a los españoles. Pero a ellos, como veían, que también les he hablado, que tenía una iglesia en Valencia, que allí guardábamos los sábados, saben que el sábado no voy a trabajar. ¿Por qué guardas el sábado? Yo les decía, vosotros también deberíais guardar el sábado si creéis en Cristo o en vuestro Dios, o en, como ellos, no, el sábado se trabaja. Digo, no, el sábado no se trabaja. En la Biblia, la tuya, igual que en la mía, pone sábado, día de reposo. Más que nada también en la comida, ellos no comen cerdo, pero también en la arqueología, les he hablado de arqueología, pero ellos no, dicen que la fecha no se puede saber, que la fecha no, prácticamente no creen, no. Ellos van
Y dentro de nada van a hacer el Ramadán, según tengo entendido, ¿no? Creo que es el mes que viene, dentro de poco, muy poco. Pero bueno, yo tengo que dar ese mensaje poco a poco. Ya lo saben por los otros compañeros que estuvieron trabajando una semanita y pico con ellos, porque ya cayeron 4 de baja y entraron ellos de refuerzo. Y ahora han venido 8 y me he quedado yo solo con el chaval joven. Y nada, y poco a poco. Saben que tengo una iglesia en Valencia que no voy a trabajar los sábados, que ellos trabajan sábados y domingos, si hace falta, domingo también. Y domingo, si hace falta, voy. Y por ahí, Luis Garrido entra. Es difícil, pero hay que dar ese mensaje. Yo les he dicho lo del 2031, les he dicho lo del rey del sur y del rey del norte. El juicio de los vivos es porque ha salido el tema de que habían caído todos los españoles y que veníamos con la cuadrilla de los árabes. No es que son más de Marruecos, árabes, son moritos, yo les digo árabes, es que no me sale la palabra, pero bueno, son personas, son buenos, son trabajadores, porque ellos, pero bueno, les cuesta entender lo del sábado, les cuesta, y lo del rey del sur y del rey del norte, dicen que algo va a pasar, pero no se creen. Yo les he dicho que todo lo que está pasando en Jerusalén, la mezquita, que se va a levantar el tercer templo, se los he dicho también, les digo, 2028 el tercer templo estará levantado ya. Esto se está atacando para que se levante el tercer templo. El papado se va a Jerusalén, pero ellos todo eso no se lo creen. Tiene que pasar algo muy fuerte para que ellos cambien. Pero bueno, ya lo saben, poco a poco yo lo he dejado caer. A los otros me oían hablar con el joven. He empezado el juicio de los vivos, y dicen, que ¿cómo lo entienden? Pues el chaval jovencito, yo creo que lo ha entendido. Dios mediante. Eneco, adelante, Silvia. Es difícil, pero... Claro, la información para el mundo musulmán, yo creo en este momento, no sé, yo no he tenido la oportunidad, ¿no? Pero me parece un mundo complicado, porque ellos tienen el Corán y la verdad que, aunque sí, no comen cerdo, pero su día de reposo o el día que ellos tienen considerado como reposo son los viernes, que no lo guardan, pero sí que el viernes es como el día más santificado para ellos, ¿no? Pero me parece muy interesante en el tiempo en el que estamos ponerles ahí en la lista el posible atentado contra su templo de adoración más importante, que es el Domo de la Roca, ¿no? O el templo de Al-Aqsa, que está ahí en el monte de las mezquitas, ¿no? Como, mira, eso va a pasar, porque realmente lo que ellos quieren es que nos enfrentemos las dos culturas, ¿no? Cuando deberíamos estar unidas, pues quieren enfrentar el mundo musulmán contra el mundo cristiano, cuando no deberíamos estar en esas, ¿no? Porque es un mundo muy particular, el mundo islámico, ¿no? Sí, pero ellos el viernes trabajan, ellos de momento no han hecho lo que van a hacer, ¿no? El Ramadán ese que van a hacer, no sé cuándo empiezan, pero que sí que ponen himnos de esos, que se ponen la musiquita esa cuando... Sí, los viernes, lo que he dicho de ella, el viernes se la pusieron. La primera vez que la escuché yo, que se pusieron al lado, como hablan entre ellos en árabe, digo, pues no los entiendo, ¿no? Pero a veces hablan en español. Ha venido uno nuevo, si han hecho contrato, 2 o 3, han fichado 2 o 3 nuevos para que la cuadrilla, pues los españoles tantos de baja, ¿eh? Todos los que comían cerdo, que estaban casi todos los días torrando. Claro, hazle tantos euros. Dios los ha apartado. Y yo se lo decía, digo, vais a caer, no comáis eso, que vais a llegar enfermos. Pum, y ahora han venido todos los... Pero igual, Dios... Y decía, ¿esto cómo le decía? Bueno, ¿cómo les doy esto el mensaje? Y poco a poco les estoy hablando de cositas. Cuando Dios abre alguna puerta, pues pum. Y a uno les hablé del sábado cuando el viernes, digo, el sábado no sé quién, porque me preguntaron, ¿tú sábado? Eso es la primera semana que vine. Yo sábado no trabajo, sábado es el día del Señor. Y al día siguiente me puse la camiseta y la enseñaba a la espalda, ¿no? Que pone, acuérdate del sábado, día de reposo, día del Señor. Pum. Y delante, Cristo viene 2031. Ahora ya que lo cojan lo que quieran, ya poco a poco, pero... Que se piensan que estamos locos, pues vale, de la manera que Dios quiera. Ahora voy a trabajar con ellos por lo menos un mes más, me queda de trabajo ahí. Y voy a estar con ellos todos los días. Y los españoles están de baja todos, pero bueno, Dios mediante. Adelante, Fran. Sí, con respecto a los marroquíes es interesante porque teníamos un hermano adventista aquí en Valencia y la mujer era marroquina. Entonces, ella guardaba el sábado,
Pero es que resulta que el sábado estaba en el Corán. Dice, sí, el sábado está puesto en el Corán. O sea, yo supongo que habrá marroquíes que conocen el Corán, otros que no. Unos que sean religiosos y otros que no. Y bueno, me llamó mucho la atención. Lo de Jesucristo es aparte, ¿no? Ellos piensan que un profeta, un hombre, pero no Dios. Pero ella guardaba el sábado. Y luego hablé con otro marroquí en una peluquería, un hombre muy simpático, y un día dije yo, orando varios días, y un día dije, voy a ir a preguntarle si sabe algo del sábado. Y le pregunté, y el hombre me dijo que sí, que algo ha escuchado del sábado, que hay pueblos que tienen historias del sábado, que hay bendiciones, maldiciones, y me estuvo contando así un poco y estuvo muy interesante. O sea que hay marroquíes que tienen conciencia de eso, ¿eh? Y ahí hay algo mucho oculto que como no conocemos esta religión, pues, bueno, por lo menos documentarse un poquito para tener un poco de tema con qué hablar. Pero seguramente esos que tú tienes, Ricardo, pues no sabes nada del sábado, ¿no? Pero bueno, por tener... Sí que me han dicho que dentro de 4 días van a hacer el Ramadán, ¿eh? Comienza el 11 o 25 de este mes, ¿ves? En marzo, 11 o 25 de este mes, como ha dicho el hermano Héctor. Yo sabía que me lo comentaron, dice, dentro de poco el Ramadán. Y digo, dentro de poco el Ramadán, digo, van a caer todos también de baja. De 4 días. Digo, hombre, ojalá no caiga, ¿no? Pero que el trabajo es duro, es pesado, ¿no? Y hacer el trabajo todo el día sin comer. Sí. Y nada, ya a este chico le recomendé, peluquero, que guardara el sábado y tendría más éxito porque estaba que no sabía si tenía que ir a Marruecos, si tenía que cerrar. Y yo te recomiendo que guarde el sábado y que lo investigue. Pues pasaron meses y cerró la peluquería. Ya no sé si fue a su país, no lo sé. Pero bueno, por lo menos un testimonio ahí que el Señor me permitió. Claro, yo lo que he dicho es que el Señor me ha puesto ahí para que les dé el mensaje también y después ya. Pero ellos el sábado van a trabajar, el sábado pasado trabajaron. Ellos trabajan. Adelante, hermano David, después hermano Ramón. David. Yo pienso que la pregunta como tal es muy válida por lo que estamos hablando de que uno no sabe en qué momento se va a encontrar con ese tipo de personas y mucho más en tanta conmoción de lo que está viendo, pero yo pienso que es muy ideal quizás nosotros enfrascarnos en saber un poco en cuanto a la historia de ellos y ver que hay muchas grietas por el cual nosotros nos podríamos quizás ver esos puntos donde hay una controversia en cuanto a lo que ellos creen. Directamente, pues, que esta división de los suníes con los chiíes, también el tema de quién realmente era Mahoma, de quién estuvo instruyéndolo detrás, las profecías que los muestran a ellos en los papeles fundamentales, en el tema de las trompetas como tal, de que a pesar de todo esto que se vio en la historia, pues Dios los ha utilizado de cierta manera como para refrenar un poco el tema de la Iglesia Católica. Sucesos tan importantes como la hija de Mahoma, Fátima, y lo que pasó en 1917 en Portugal. Entonces yo pienso que ahí hay unos hilos importantes en el cual hay una grieta en cuanto a sus creencias, que más de entrar a confrontarlos es quizás nosotros empaparnos muchos de esto, y de alguna manera sé que de todos esos datos algo les va a quedar pensando, y sobre todo este que nombra Silvia es supremamente interesante porque viendo que es algo que no ha sucedido aún y que en cuestión, no sé, de finales de este año, en un año quizás estemos presenciando ese evento. Como tal, hoy ante los bombardeos de Israel a esta nueva ciudad de Rafah, vemos que destruyeron 2 mezquitas. Entonces, como tal, es un contexto que hay una excusa y está pasando, y quizás después van a ir por una más grande, y que mucho más poderlo decir ahorita antes de que suceda, como para que le dé mayor peso a esa situación. Así es, hermano, así es. Eso es muy interesante, ¿no? Hablarles de eso, ¿no? Estudiarlo eso profundamente para poder debatir con ellos, ¿no? Todo lo que pasó. Eso es muy interesante, un tema muy interesante. Adelante, Ramón. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, en mi modesta opinión, tengo la impresión de que estamos un poquito, no sé cómo decirlo, entre comillas, dormidos, puede ser, ¿no? En cuanto al tema, a todo este tinglado que alrededor del mundo está ocurriendo. Yo entiendo que son oportunidades que el Señor nos da. Lo que ocurre que es eso, pues estamos un poquito, me da la impresión, ¿no? Ya digo, de que estamos, y yo me pongo el primero, por supuesto, un poquito dormidos, entre comillas, porque no vemos la importancia de todo ello, de cómo alrededor del mundo se están sucediendo. Son señales
que están avisando, y el mundo, muchas personas que los que yo he hablado, ellos saben que algo pasa. Obviamente son personas del mundo y no entienden, ¿no? Y yo les he comentado de esto. Algunas han escuchado de mayor o menor agrado, y bueno, entonces, desde mi punto de vista es el siguiente, que debemos de pedir al Señor sabiduría de lo alto, debemos de orar, ser conscientes de la oportunidad que tenemos. Muchas veces, cuando aún ayer mismo, leyendo, pues vemos los antiguos cristianos, los pioneros, por ejemplo, en la Roma pagana, que eran llevados al circo máximo, que tenían tantos y tantos, condenas, les quemaban vivos, les echaban a las fieras. Hoy en día no tenemos nada de eso. Tenemos hasta cierto punto libertad, pero estamos atenazados, estamos amedrentados, la verdad, me duele decirlo, pero yo veo que y me refiero más bien, claro, obviamente, a personas cristianas, porque también me trato con ellas, que se dicen cristianas, pero bueno, sus hechos, y también me pongo yo, no digo que no, porque yo tengo que también que aprender mucho. Yo estoy en la pomada, estoy en el asunto, no me excluyo. Que tenemos que tener eso, un espíritu, Señor, aliéntanos, para que tú seas glorificado en mi vida, porque yo digo que te amo, pero yo no tengo valor. Dame valor para, Señor, hablar aquello que tú pongas en mi corazón, por amor a mi prójimo. Pero yo veo eso, yo veo que realmente estamos amedrentados, estamos con mucho miedo o vergüenza, no sé. O sea, yo tengo esa impresión, vamos, ya digo, no quiero ser juez de nada, obviamente, Dios me libre, pero sí que tengo esa impresión, ¿no? Y también lo digo por mí, obviamente. Yo, con la ayuda de Dios, procuro caminar y seguir adelante en todo esto. Bueno, esa es mi percepción, ¿no? Que Dios nos guíe, nos dirija y nos aliente en todo momento. Amén. Así es. Estamos dormidos, ya lo dice el Señor. Estamos dormidos, tenemos que pedirle, como tú dices, en oración, mucho para que Él nos ayude en todo, ¿no? Es el poder de la oración. Eneco, ¿puedes leer lo que ha mandado la hermanita Juanita? Yo no puedo leerlo. Ha mandado una cita que... Ha dicho, en Estados Unidos hay mucho de esto, de lo de la LGBT y tal. Aquí es muy difundido eso. He hablado con algunas personas y me han dicho que cómo puede ser pecado el amor. Claro. Yo comenté que el plan de Dios es un hombre y una mujer, y me dicen que cómo puedo regir mi vida con reglas de la Edad Media. Y me hicieron sentir mal porque me tacharon de estar juzgando. Y dije yo que todos somos pecadores, hay pecado en nosotros, pero Dios quiere cambiar nuestro corazón, que es malo. No sé qué más decirles. Bueno, realmente, yo, si me permitís comentar, quizá el tema del LGBT, todo esto es el ambiente más difícil. Porque ya no es una doctrina religiosa, ya no es una persona, ya no son razonamientos de que si lo que va a pasar a nivel político, si esto y si lo otro, que si una persona es musulmana, católica o evangélica, es que está tratando con el supuesto amor de la persona y con sus sentimientos. Yo creo que de los ámbitos más difíciles donde poder entrar, porque claro, es un ambiente muy personal de la persona. Yo tengo, por ejemplo, un tío que es homosexual y bueno, mi madre, él me dijo que mi madre le dijo que claro, que eso no estaba bien, que no era lo que Dios quería. Y yo cuando estaba hablando con él, en ese momento, pues él me dijo, claro, es que eso es el amor de Jesús, eso es el amor de Jesús. Y bueno, yo no pude responder en ese momento porque no era ni el lugar ni el momento, pero claro, por dentro estaba pensando, si tú supieras lo que es el amor de Jesús, que por amor a nosotros, personas que queráis aferraros a estas tendencias, tenéis que ser consumidos, porque no podéis tener lugar. O
sea, y es por amor. Pero claro, es que es muy difícil, ¿eh? Porque esa persona piensa que es amor lo que siente. Pero no es amor, es un desequilibrio. Y lo que está diciendo Juanita es totalmente cierto, que cada vez y concuerdo con lo que dice Ramón, me parece muy apropiado, muy acertado. Nos falta valor, pero ojo, también nos falta equilibrio. Porque sí, podemos malinterpretar la valentía con ir con pancartas y megáfonos a las ciudades a decirles a todo el mundo que Cristo viene en 2031, y eso no es valentía tampoco. Eso tampoco. O sea, eso requiere equilibrio, requiere mucha astucia, y eso es práctica, es entrenamiento y es mucha oración. O sea, Claro, todo está ligado, pero desde luego que también este ámbito del LGBT y todo esto, pues dependiendo también, quizá, yo creo, que esas personas es un poco averiguar en qué más están metidas, ¿no? Si están metidas en otra cosa, entrar por ahí y entrar como de lado, porque si tú vas de frente contra ese asunto, es que te van a cerrar en banda. Tienen pareja, igual tienen hijos adoptados, o se han hecho inseminaciones artificiales que les han costado un dineral, que quizá incluso están pagando aún las cuotas del nacimiento de su hijo. O sea, ahí hay muchos factores que entrar de frente ahí, o el Señor te lo muestra muy claro, o tienes que ir un poco de banda, ¿no? De lado. Claro. Así es. Que le pidieron su opinión. Lógicamente, si te piden tu opinión, te lo están pidiendo, te están abriendo la puerta y tú puedes comentar ahí lo que la Biblia dice. Ahora nos podemos informar. Si nos miramos los inicios del movimiento LGBT, quién lo promociona, el grupo, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en castellano. En inglés es Planned Parenthood, que están metidos dentro de la UNICEF, cómo están promocionando pues determinadas educaciones sexuales a los niños. O sea, también hay mucha información ahí de los orígenes de esto y realmente cómo quieren pervertir todo el asunto, ¿no? Pero aún así, aunque haya tanta información, sí que es cierto que es súper complicado, porque estamos hablando de otro formato de familias, completas además. Familias de dos mujeres o de dos hombres que tienen hijos, que tienen madres, que tienen padres, madres y padres que yo he conocido el caso, ¿no?, de una mujer en la consulta que su hija es lesbiana y han tenido una niña y ahora han tenido otra por inseminación, y claro, la madre ha tenido que aceptar la situación de la hija, y hablando con ella yo le decía, ya, pero claro, es que esto podríamos hablar de que incluso es algo a nivel de una desregulación hormonal en el organismo de estas mujeres y de estos hombres. En cualquier otra situación, una persona que es diabética va al endocrino para regular su función hormonal en el páncreas, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nos han dado tantos giros, nos llevan tanta ventaja en este movimiento, que plantearles que tienen una enfermedad, cuidadito, ¿eh? Bueno, es que es delito de odio. Claro, es delito de odio hoy en día. Es que estamos entrando en un lugar, cuidadito. No, cuidado, mucho cuidado. La hermanita Jimmy había levantado la mano. ¿Quieres comentar algo? Sí, buenas tardes. No, es lo que el hermano Nesco estaba diciendo, que no sabía qué responderme, que qué podía decir, que si ese era el amor de Jesús. Pues la respuesta era, Cristo te ama realmente, pero aborrece el pecado. Perdón por interrumpir, pero... Claro, pero ponte en el lugar de esa persona, bueno, te pongo el ejemplo de este caso concreto. Una persona que su pareja había muerto hace un año. Probablemente, mira, la causa es irrelevante, pero más de una década, 2 décadas de relación con su pareja, y dile tú que ese amor que sintió y el que siente por la pérdida de su pareja es pecado. ¿Sabes? Por mucho que le digas a esa persona que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es lo que siente esa persona en ese momento. O sea, ha perdido a su media naranja, a la persona a la que ha pasado
2 décadas de su vida juntos, o sea, es que es tan complejo. ¿Cómo lo dice esa persona que el amor que ha sentido aparentemente de esa persona es pecado, ¿no? Y que es una enfermedad? ¿Cómo te va a tomar? ¿Cómo te va a interpretar? Pues que no estás bien tú incluso, ¿no? Que no estás siendo sensible, que no estás siendo empático, que no estás siendo... Es muy complicado. Bueno, hermano Neco, a mí ya me tocó enfrentar a una persona así. Me tocó enfrentar a una persona así, porque esta persona inclusive tenía un solo hijo y iba a cumplir un año que se lo mataron. Le mataron a ese hijo, en esa matanza que han hecho acá en Buenaventura, le mataron a su hijo. Yo la fui a visitar y estaba con una ira contra Dios. Pues no, yo soy más atacada. Yo me la enfrenté y le dije, ¿dónde estaba cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Ah? ¿Qué le pasó al Hijo de Dios por amor a nosotros? Y si usted esto no lo ha entendido, porque no ha querido buscar de Dios. Porque si usted buscaba de Dios, usted entendía lo que estaba pasando. ¿Sí? Dios no es el causante de la muerte, le dije. Dios no es el causante de la muerte. Dios no nos creó para morir. Yo me la ataqué y la paré y le dije, Dios no nos creó para morir. Esto es por causa del pecado, pero si usted estudiaba las escrituras, entendía lo que está pasando. ¿Sí? Por eso es el plan que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Sí? Para rescatarnos, para que podamos entender lo que está pasando y podamos prepararnos, porque después de la muerte hay vida. Si nos preparamos, lo pude entender y se le quitó la cosa. ¿Oyó? Pero sí me tuve que pararme de la raya. ¿Sí? Y hablarle bien duro. Con todo su dolor, pero se lo dije, bien seria. Y así como estoy hablando aquí. Y lo pude entender. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero es difícil, es muy difícil. Como dice Neco, pero hay que decir la verdad, con ese cariño, con ese amor, a veces con esa dureza, ¿no? Cuando ya se ponen así. Aurora también se dijo una en casa, la que va a cuidar a mi padre. A Esther también. Es un tema complicado, pero ella le dijo también, en la palabra de Dios viene eso, y te lo tengo que decir. Es que soy muy antiguo, se decía, ¿no? Sí. Que soy muy antiguo. Hay que modernizarse, digo, claro, por eso nos acostaremos a hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? Porque era una persona que le gusta, ¿no? Es trans, ¿no? Yo le decía, yo te digo la verdad, ¿cuál es tu verdad? Y me decía, no, le dije yo, no es mi verdad, es lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia está escrita por montones de hombres y tal, ya no es lo mismo y tal y cual. Bueno, tenía excusa para todo. Pero se lo dijiste. Claro, se lo dije. Se lo dijiste la verdad, que le guste bien y que no le guste también, pero hay que decirla. Aunque es como dice Neco, es muy difícil, ese tema es muy delicado. Pero cuando se... Adelante, hermano David y José, es un tema delicado. Sí, eso es un tema complejo, pero pues volvemos a lo mismo. El planteamiento como tal del estudio de hoy se ha realizado precisamente enfatizando las distintas áreas en el cual nos vamos a ver enfrentados, y para cada una de estas áreas quizás debemos tener una preparación base para saber cómo y tener el tacto de cómo resolverla. Cuando nosotros quizás nos metemos en un ámbito ya como en este tema que es un poco más delicado por la susceptibilidad de cada persona, vemos que quizás existen estudios en el cual demuestran que las personas que están en ese tipo de relaciones no es que iban más feliz, de hecho tienen una alta tasa, no solo en cuanto a depresión, sino en cuanto a suicidio. Cuando miramos de 1990 para atrás, esto era tratado como una enfermedad mental, y habían terapias como tal en el cual la gente a través de este tipo de terapias podía solucionar este problema. Como tal, ahorita esto no se puede plantear así de frente porque pues por todo lo que ha sacado los gobiernos y todo, pues esto realmente es como atropellar los derechos de ellos. El concepto de amor es que es tan complejo porque hay una gran variedad de lo que podríamos expresar. Incluso entre parejas heterosexuales, el tema del amor y el concepto de amor es muy, no sé, depende de muchas circunstancias. Como tal no es sincero, no es transparente, tal cual como nos muestra Jesús. Entonces yo pienso que hay como tal, sí, mostrar lo que es verdaderamente el amor de Dios, de lo que hizo por nosotros. Porque a nosotros nos falta mucho amor, no solo en cuanto a los hermanos, la relación que quizás tengamos en pareja siempre va a estar viciada por una u otra circunstancia, de lo que quizás no es ese mismo amor de lo que Cristo nos está mostrando. Entonces yo pienso que herramientas hay.
personas que han salido de ser homosexuales precisamente y dan su testimonio y que los conllevaron a esto, no solo la parte de conocer a Cristo, sino también este tipo de consejos y de cierta manera el camino por el cual debían recorrer. Entonces esto sobreabunda mucho, pero va muy enlazado a lo que estamos hablando. Es el tema de quizás prepararnos. Yo esta semana se lo hablaba personalmente a Neco en cuanto a un tema específico. Quisiera que el día que me encontrara con esa persona esté lo suficientemente preparado para dar una respuesta, pero es quizás falta más el compromiso de lo que nos está diciendo el hermano Ramón de parte de cada uno, porque es que mire esta gran variedad. Hoy encontrarnos con una persona que pertenezca a esta comunidad puede ser lo más común posible, porque esto está sobreabundando, pero no podemos entrar quizás con los taches arriba porque simplemente vamos a cerrar la puerta. Pero hay muchas circunstancias, hay estudios, cuando se demuestra que esto era tratado y que servían porque la gente salía adelante, yo pienso que es una clara muestra de lo que podemos nosotros argumentar. Amén, como ha dicho Juanita, ¿no? Está haciendo mucha oración, ¿no? Nosotros también, por la que viene a mi casa a cuidar a mi padre, igual le gustan los hombres que las mujeres, y Aurora se lo dijo claro. Que hay que decirlo, que está escrito en la palabra, que después ya que hagan lo que quieran. Cristo vino a morir por nosotros, hay que orar mucho y tener cada uno la estudiar y profundizar en temas como estos para qué decir, y cómo decirlo y cómo actuar. Hermano José, adelante. Vamos a ver, bueno, con respecto un poco al tema de la homosexualidad, ¿no? Yo tengo mi hermano pequeño, pequeño que tiene ahora mismo 45 años, ¿no? Pues, bueno, su pareja es un hombre también. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que aquí habría que diferenciar un poco. Podemos estar de acuerdo que es un desequilibrio, ¿no? Pero hay personas que desde que tienen uso de razón no han vivido otra cosa, ¿no? Se han sentido atraídos desde bien pequeños por el mismo sexo, ¿no? Tanto no mujeres, ¿no? Y luego sí que es cierto que últimamente hay una tendencia, ¿no?, que se ha provocado con toda esta, pues con todo esto que está, y no todo es válido, ¿no? De que bueno, que se les ha confundido, ¿no? También, ¿no? Quizás no tienen un desequilibrio, pero sí que se les ha confundido y es un poco también, te lo digo porque conozco casos, ¿no? El por vicio, ¿no? Porque todo vale, ¿no? Y lo mismo le da estar con un hombre, siendo hombre, que con una mujer. Entonces, claro, sí, hay dos historias que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tú le explicas, yo por ejemplo a mi hermano, ¿no?, que tiene un desequilibrio, ¿no? Que tiene un desequilibrio y que ese desequilibrio se puede tratar, ¿no? Entonces, claro, bajo mi punto de vista, es tan sumamente complejo, ¿no?, el poder llegar ahí, ¿no? Porque, claro, además que está en pecado, ¿no? El amar a otro hombre, a su pareja en este caso, es un pecado, ¿no? Entonces, hay que vivirlo. Es como dices tú, es tan difícil, ojalá no nos pase en nuestra familia. No sé lo que decían antes, ¿no? Hubiese tenido muchos hermanos o muchos. Eso es muy complicado vivir. Y como dice, ¿cómo le dices? ¿Cuántos años lleva con su pareja, tu hermano? Pues igual. Bueno, con la de ahora pues, lleva 6 años, ¿no? Pero tiene parejas hombres de... Como dice Nico, hay gente que lleva 20 años todavía se les muere, pues. Pero bueno, es lo que yo... también. Tú fíjate, muchas veces no el tema no, porque tienes un desequilibrio y tal. Muchos bueno, homosexuales, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Son súper inteligentes, ¿eh? Entonces, claro, ellos pueden tomar como... yo ha habido a veces que he podido explicar, no, es que bueno, es que es un desequilibrio, si lees la Biblia, y bueno, me han llegado a decir, no, es que el desequilibrado, tú sí que tienes un desequilibrio, ¿no? Con las burradas que me estás diciendo, ¿no? Entonces, claro, hablamos de musulmanes, de tal, pero bajo mi punto de vista es el llegar a estas personas es para mí lo más complicado de cualquier grupo, ¿no? El más complicado, además, ¿no? Sobre todo a estas personas que llevan desde pequeñitos, ¿no?
desde pequeñitos tienen muy claro, ¿sabes?, que les gusta la persona del mismo. Para nada. Complicado. Entonces, bueno, estaría muy bien, ¿no? A ver que si alguien pudiera, bueno, no pudiera, ¿no? El ver, ¿no? Cómo llegas ahí, ¿no? Cómo llegas ahí, ¿no? A mí me resulta prácticamente imposible. Yo así planteármelo así tan de eso no me había planteado nunca he tenido esa oportunidad, pero volver a ser a esa persona, por lo menos la Biblia había testimonio, ¿no? Pero es dificilísimo. Yo he estado trabajando ahora con críos, bueno, hasta el año pasado, con críos de 12, 14, 16, 17 años y me he quedado alucinado, ¿no? Porque chavales y chavalas que les gustaban, pues, a chavalas, chicos, y a chicos, chavalas, pues de repente se han visto en un garimatías como que todo valía, ¿no? Ya empezaba a salir chicas con chicas, chicos con chicos, ¿no? Hacer ahí una piña y dices, pero por favor, y claro, eso sí que es un desequilibrio, ¿no? Falta de información, etcétera, etcétera. Lo que está enseñando a la sociedad, ¿no? Lo que está provocando todo lo que están creando, ¿no? Pero bueno, Jimmy tiene razón. Al final tienes que sacar... Terrorífico. Terrorífico. Simplemente adelante, Ese, muy duro. Adelante, Neco, a ver si... A ver, yo lo que veo aquí que claro, que es lo que ha ocurrido, como decía el hermano David, en los años 1990 todavía se hablaba de que esto era una disfunción y se trataba el tema de la homosexualidad como una enfermedad, pero claro, todo se empezó a trabajar de tal manera que hemos llegado a un punto de generar un extremo más extremo que lo que teníamos, es decir, hemos llegado al transgénero, hemos llegado a la bisexualidad, al género fluido, toda esa locura que hace que la propia homosexualidad sea, vamos, súper liviana, sea algo que ya no sea un problema, sino que realmente es una orientación, está fundada en el amor, y entonces eso, claro, lo otro sí que es una enfermedad, pero esto ya no, ya es como la ventana de Overton, ¿no? Que cuando tú quieres realmente hacer que una idea que es muy impopular se convierta en aceptada por la población, lo que tienes que generar es un límite, un extremo tan extremo que haga que el extremo sea negativo y aquella idea de la que partíamos, que era una disfunción, se convierta en algo normalizado. Y es lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros tenemos amigos que trabajan en el campo de la psicología. Mi hermano estudió Gestalt y dice que ahora mismo un psicólogo no puede, una persona homosexual va al psicólogo para poder explorar su homosexualidad y ver cómo curarse para volver a no tener eso. Y eso es un delito aquí en España. Está penado. Y ese psicólogo se le cierra el chiringuito, un psicólogo clínico, ¿eh? O sea, para ponerlo en palabras más sencillas, a un psicólogo le quitan la licencia si intenta ayudar a un homosexual a reconvertirse a heterosexual. No está permitido. En cambio, un heterosexual a explorar su homosexualidad sí que lo está. O sea, es que a nivel legal ya solo es muy difícil esto, ¿no? Es que por eso te digo que ellos tienen también el argumento de que ahora mismo la sociedad les avala. La sanidad les avala, la educación les avala. Entonces yo creo que si el homosexual no se plantea cuestiones religiosas, él no está abriendo la puerta que tú vayas a decirle absolutamente nada. No la está abriendo para nada. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una mujer que tiene 2 nenas gemelas y ella es lesbiana y las 2 nenas tienen un problemón que no veas. Yo lo tengo claro, porque es que les falta el padre, no tienen padre, tienen 2 madres, entonces tienen un problemón muy gordo, a nivel, es que se ve. Pero claro, yo todavía no he sabido cómo llegar y decirle, mira, lo que le pasa a tus hijas es que no tienen padre. Claro. Que en su genética sí que tienen una genética de un hombre, porque hubo una inseminación de alguna manera,
privada, o sea, que no conocen al padre, no tienen posibilidades, pero las niñas no tienen figura masculina, no tienen padre. Y eso es un problema en el desarrollo menor. Pero claro, ¿qué pasa? Que la ley está apoyando todos estos casos. Entonces es muy complicado, muy complicado. Tenemos mucho trabajo que hacer y a lo bueno malo y a lo malo bueno, cada vez más, ¿no? Entonces, los bichos raros seremos nosotros, ¿no? Ellos ya son los bichos. Es que es así, ¿no? Lo malo bueno y lo bueno malo. Escrito está, ¿no? No podemos. Nosotros no somos los antiguos, somos los que no. Los que decimos la verdad somos los antiguos, estamos mal de la cabeza. Adelante, hermano David y hermano Chedey, después. Y es que como tal el punto de partida está ahí con estas nuevas leyes que están sacando. Si desde tal están prohibiendo y llegan a ese punto de que quiten la licencia y que esta persona vaya a la cárcel, es porque saben que sirve, porque saben que se puede arreglar, porque saben que tiene solución, porque saben cuál es el trasfondo. Quizás mirando 2 generaciones anteriores en el medio del mecanismo de esta terapia, era encontrar quizás ese punto de quiebre, porque como tal ya sabemos que como tal en la genética como tal que usted nace siendo, no es así. Pero hubo un punto de quiebre en la infancia como tal que generó precisamente, no sé, llamémoslo esta mentalidad. Pero al no poderlo realizar, al no poder quizás contrarrestar esto, pues lo que estaba hablando la hermana Silvia, cuando miramos ya esta generación es totalmente diferente porque por la publicidad, por la presión, por la educación, por la música, por redes sociales, incluso hasta los papás. Tú ves un desfile LGBTI y los papás llevando a sus niños de 2 o 3 años. ¿Qué esperamos? Que en 2 o 3 años el niño diga pues que le gusta al niño o a la niña le gustan las mujeres. Entonces hoy quizás este punto de referencia sea mucho más difícil. Y no solo enmarcándolo en cuanto a esto. Hace muy poco yo veía a un influencer español que cogía unos pelados, pero muy temprana edad, 14, 15, en el cual cada uno en su entrevista se sentía orgulloso. Yo desde los 9 años tengo relaciones, y una niña súper bonita a los 15 años diciendo que lo que más ha tenido en un solo día son 5 hombres diferentes. Entonces uno, por Dios, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero ve y dile a esta niña, con la crianza que está teniendo, como tal es de principio cristiano, en cuanto al hogar, en cuanto a lo importante que tiene ser el esposo, la castidad. Esto ya nos verían como bichos raros y lo que le dicen a la mujer como tal, de que están en la edad media y estamos quedados. Entonces, como tal, es supremamente complicado por el punto en el que estamos, y es uno de los argumentos muy claves del por qué Dios advertía tanto no traer hijos a este mundo en este tiempo. Así es, hermano. Increíble, ¿no? Fuerte, ¿no? Fortísimo. Adelante, hermano Chedey. Uf, impresionante. Gracias. Sobre todo los puntos que han hablado, estupendos y geniales, la verdad. Y yo lo único que voy a aportar es que yo de cuando estudiaba psicología en la universidad, pues me acuerdo de precisamente un profesor que era catedrático y él le había dado vueltas a este asunto sobre la homosexualidad, y la verdad que dio un enfoque un montón de así de bueno. Él, me acuerdo que nos estaba hablando sobre el componente que tenía que ver con la cuestión genética, que quedaba un poco en entredicho en el discurso que él daba, y él sí que decía que realmente la cuestión tiene un componente que es de aprendizaje, ¿no? Que hay una influencia brutal a través del ambiente que nos rodea, y en el que en un momento dado en la vida de la persona pues sucede una serie de actos que la persona luego pues los fomenta cada vez más, ¿no? Los recompensa para que eso luego derive en una relación o una identidad, ya como muchos lo llaman, ¿no? Se definen así. Y él ponía un ejemplo que era bastante simple y sencillo, que muchas personas lo comprenden. Cuando a lo mejor ocurre que una persona en la intimidad, en un vestuario con otras personas, ¿no? Tienen una erección ahí en ese momento, y eso le ocurre a lo mejor contadas veces de su vida, que no es algo así con cierta frecuencia. Pues, ¿a qué se debe eso realmente? Eso se debe a que tiene una orientación que viene producida por la genética, o viene dado por un factor espontáneo en ese momento que es ajeno a esa persona. Pues lógicamente ahí tenemos la respuesta, porque a lo mejor también estando en su casa mirando un armario tiene una erección
ha nacido producto de una persona de su mismo sexo, exactamente. Pero sin embargo, esas cosas a muchas personas en la intimidad, cuando ellos reflexionan y demás, muchas de esas veces que en sus vidas piensan que han tenido una atracción, en realidad es, por un lado, un autoconvencimiento para llegar a ese momento, y por otro lado es también falta de información, porque claro, muchas de estas personas viven hoy en día en una corriente de que si esto es lo guay, lo que es lo mejor, porque se le atribuye el ser homosexual hoy en día, está bien visto en el sentido de que tienes éxito, te acompaña a lo mejor, ¿no? Entonces, ya desde niño, pues, tienes este panorama por delante tuyo, y claro, cuando estas situaciones ya te ocurren, pues, con la desinformación que tú tienes en la otra parte, ocurre todo esto a favor, pues lógicamente terminas enganchado a eso. Pero está demostrado que en los estudios de gemelos hay un hermano gemelo que es homosexual y el otro que es gemelo, que han nacido los dos iguales, es heterosexual. Por lo tanto, ahí no tiene nada que ver la naturaleza. Genéticamente no hay algo que haga que el ser humano tenga esa predisposición ya innata. Entonces, lo que ocurre de aquí en adelante sería fruto de un aprendizaje. La persona aprende por influencias en todas las etapas de su vida a que el sexo suyo sea el que le atraiga, y esto pues la cura para ello pues sería acudes a Dios que te pueda ayudar, porque científicamente así no la medicina no lo trata. Claro, es el único que te puede ayudar, es Dios. Pero que es muy difícil, ¿no? Como dicen los hermanos, pero hay que... Adelante, Aneco, y Ramón, ya para ir terminando, reflexionas. ¿Pero qué le dice a una persona de esas? Dios es tu salvación. Tu único salvador. Cristo vino a morir por ti. Pero bueno, es difícil decirlo, pero hay que decirlo. Adelante, Aneco. Sí, lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que ahí hay una... yo leí en una ocasión que hay un montón de productos que nosotros tenemos en nuestros hogares que actúan como disruptores hormonales. Comidas. Cuando Evo Morales me parece que dijo, la culpa de que haya homosexuales es del pollo, que la gente se echó las manos a la cabeza y tal. Realmente no estaba muy desorientado, porque es verdad que el pollo es un animal que está muy hormonado para que crezca muy rápido. Entonces, cuando tú te estás alimentando de un animal que está muy hormonado, en tu cuerpo se generan reacciones contra tus hormonas propias. Y no solamente en eso, en los tickets de la compra, en alfombras, cortinas, plásticos que se utilizan, pinturas, hay un montón de cosas que son disruptores hormonales. Entonces, claro, decimos, ¿el gay se hace o nace? Pues es posible que haya una parte que sea en una parte genética y que venga por esa genética del pecado. Eso sí. De las anteriores, ¿no? Como dice la palabra, que hasta la cuarta, quinta generación, pues el pecado se hereda y está ahí, no presente. Pero en muchas circunstancias, o sea, un hombre nace con un cromosoma X e Y y una mujer nace con un cromosoma X y X. Y dos cosas de la naturaleza, por mucho que nos hayan contado la película de que tienen condicionamiento, o sea, que tienen conductas homosexuales, es mentira. Tienen conductas de dominancia, pero un corzo busca una hembra y la hembra busca al macho, en todas las especies. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, yo creo que por un lado está la parte de la disrupción hormonal, que se convierte eso en una situación de problema de salud hormonal, como tal. Pero también hay una parte, que es lo que está pasando con los adolescentes hoy en día y con los jóvenes, que es educacional y es de ideología.
Y eso entra a través del cerebro, es otra cosa diferente. Esos jóvenes que se expresan de esa manera y que se relacionan de esa forma ya no tienen un componente de disrupción hormonal. Tienen una ideología metida en el cuerpo, y es que no te tienes por qué identificar con tu sexo, tú puedes elegir, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes fluir, expresarte como quieras, y hay una serie de cantantes, de deportistas, de famosos, que van generando un producto para consumir. Entonces tenemos dos tipos diferentes. La cuestión es la misma, pero claro, uno se puede tratar, porque sí que se podría tratar y se tendría que tratar a nivel hormonal para poder hacer una reconversión ahí, y lo otro es una moda. Es como el que come 7 kilos de chocolate porque le gusta el chocolate pero no tiene ningún problema de salud y es que le gusta el chocolate, o el diabético que tiene una atracción por el dulce pero tiene un problema de hormonas que hay que tratarlo con medicina. Es delicado, el tema es muy delicado y la frontera es muy, muy delicada, ¿no? Bueno, sabemos que sí, es un tema que tenemos que estudiar mucho, profundizar mucho para tratarlo bien, ¿no?, con las personas. Pero al final, lo que ha dicho Jimmy, tenemos que ponernos serios y toca el momento y decirlo. Y al final, es que esto, si no, al final va a ser como los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre, ¿cómo va a ser? Como los días de Noé. Y ya está siendo, ¿no?, cada vez más, ¿no? Los niños, las niñas. Es que al final esto se para. Nosotros hace 40 años, cuando yo nací, pues yo quería formar una familia, tener una mujer. Ahora no te enseñan eso. Antes no es que te lo enseñaban, pero era lo normal. Ahora se ha revolucionado todo tanto, pero al final, ya conociendo a Dios, ya sabemos lo que hay. Y al final hay que decir la verdad. Esto es lo único que puede curar, como he dicho ustedes, es Dios. No hay nadie que pueda curar esto. ¿Cómo hay que decirlo? Pues de la mejor manera posible cada persona. Pero al final hay que decirlo, porque si no es la sangre de esas personas que hará sobre nosotros. Hay que prepararnos bien preparados, como ha dicho el hermano David, con todo eso, ¿no?, con todo lo que podamos, para tratar bien y de la mejor manera posible, ¿no? Es que es muy difícil, como ha dicho el hermano José. Tienes un hermano así, ¿cómo se lo dices? ¿Cómo haces? Te pones ahí, ¿eh? Es dificilísimo. Adelante, hermano Ramón, ya para terminar. Y es muy difícil. Sí, bueno, vamos a ver. En cuanto a este tema tan viejo, como es la homosexualidad, el sexo, todo esto, que está tan en boga últimamente, vemos cómo es otro, mejor dicho, otro eslabón de la cadena de filosofías y de doctrinas perjudiciales para el ser humano, obviamente, y la sociedad, no solamente en España, sino mundialmente hablando, que el enemigo quiere perjudicarnos, obviamente. Y es cierto, vamos a ver, yo he tenido, más concretamente, digamos, la ocasión de hablar con ciertas personas acerca de esto y también de otros temas muy parecidos, ¿no? Y bueno, incluso muchos de ellos me han crucificado, ¿no? No literalmente, sino hipotéticamente hablando. De hecho, muchas amistades, pues, no me han mirado bien, ¿no? Y me han dejado incluso de hablar, que yo, con la ayuda de Dios, creo que les he hablado con amor en Cristo, y les he hecho ver que no son palabras mías, que son palabras de Dios, y les he puesto varios ejemplos, bueno, bíblicamente hablando, obviamente. Entonces, a través de los siglos vemos cómo siempre el enemigo, y hoy en día, en estos últimos tiempos, como digo, está tomando fuerza estos temas y sobre todo el tema del homosexualismo, que obviamente viene en una degeneración, una depravación del ser humano. O sea, es un motivo más para que nosotros mismos, como cristianos, tomemos ánimo, aliento, y con la ayuda de Dios, obviamente, porque solo no podemos, seamos conscientes y valientes para el amor, obviamente, a hablar al prójimo. Yo tengo, ya te digo, os puedo decir que incluso un amigo
un niño, no quería ya su nombre, que anduvo en el colegio con mi hija, que, bueno, el chavalito, pues eso, es gay. Y yo le he hablado, bueno, él era contacto mío y, bueno, me ha prohibido que le hable de estos temas. Yo le he respetado y le digo, bueno, quiero que sepas que yo siempre te he querido en el amor de Cristo y te sigo queriendo. Aquí tienes un amigo. O sea, creo que tendréis casos parecidos o similares, pero que el Señor nos guíe y nos dirija, que nos dé sabiduría y mucho amor, obviamente, mucho amor y paciencia. Amén. Así es, así. Bueno, ¿alguien quiere terminar con una oración? ¿Que quiera orar? Hermanitos, y ya el jueves ya seguimos con el estudio, si Dios quiere, a las puertas de Canaán. ¿Quién quiere hacer la oración, hermanito? Hermanito Chedey, adelante. Bueno, pues inclinemos la cabeza para orar. Dios amado, santísimo Señor, Rey y soberano del universo, usted solo en su potestad hizo todas las cosas y gracias a usted estamos hoy aquí reunidos, su pueblo, su iglesia. Gracias por bendecirnos con la tarde que hemos tenido, Señor, y enseñarnos acerca de la cuestión del juicio y con los impíos. Y hemos visto también la parte de otras religiones, como también con la desinformación que hay en este mundo, los pasos que están dando hacia la crueldad de ese movimiento ecuménico que está arrasando por todo. Gracias a usted por enseñarnos también todos los errores y las equivocaciones que hay en el mundo con el tema sexual y pueda ayudar a tantas personas que están equivocadas. Le ruego nos pueda dar su bendición para esta semana que aún continúa, a que podamos vernos también el próximo jueves, si usted lo quiere, y podamos informarnos más, crecer más aún, de acuerdo a un carácter recto que usted aprueba y que es de su agrado, y podamos llevar el mensaje, el testimonio a este mundo que ya se termina y que las personas todavía no se dan cuenta. Ayude también a las personas que están en esas situaciones tan desgraciadas en Israel y en Palestina, y si es posible, si esto no influye en su profecía, en su voluntad, pueda frenar esa desgracia. Pueda también bendecir la inauguración de su templo, si usted quiere, podamos tenerla y pueda ayudar a los hermanos para que puedan desplazarse. También le pido por el encuentro que va a haber en Chile y posteriormente luego en Colombia, esa fiesta que habrá en el cielo con todos sus bautismos de sus hijos, de su pueblo. Le pido pueda usted dar su bendición, mi Señor, y podamos tener nosotros este resto de semana de acuerdo a su gracia, a su voluntad, con todo lo que estamos aprendiendo de usted. Gracias le damos. Gracias por su misericordia y perdón por nuestros pecados. En el santísimo nombre del unigénito, su único Hijo Jesús. Amén. 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 Venga, hermanitos, Neco, Silvia, Gael, José. Los queremos.